Todo comenzó el día que Nicolás, mi nuevo hermanastro, se mudó a nuestra casa. Tenía 18 años, 2 más que yo, y parecía que había llegado de otro mundo. Era alto, con cabello oscuro que siempre caía de manera desordenada sobre su frente. Y sus ojos, bueno, sus ojos tenían una mezcla de misterio y dulzura que me atrapaba cada vez que me miraba. Yo intentaba no mirarlo tanto, pero era difícil. Todo en él llamaba mi atención. Al principio me decía a mí misma que era solo una tontería, que era normal que me sintiera un poco incómoda con alguien nuevo en la casa, sobre todo alguien tan interesante, pero a medida que pasaban los días me encontraba deseando más y más que él estuviera cerca. Cuando nos cruzábamos en el pasillo siempre le sonreía tímidamente, y aunque él solo me daba una sonrisa rápida o un comentario casual, esos momentos se quedaban grabados en mi mente. Mi corazón latía más rápido cuando lo escuchaba entrar a la casa o cuando pasaba cerca de mí. Suscríbete si te está gustando mi historia con Nicolás y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. No podía evitarlo, comencé a pensar en él de una manera diferente. Mi cabeza me decía que estaba mal, que Nicolás era mi hermanastro, que era imposible que algo pudiera pasar entre nosotros, pero mi corazón no podía evitar sentirse cada vez más atraído hacia él. Una tarde, después de la cena, él y yo nos quedamos solos en la sala. Mamá había salido y mi padrastro estaba trabajando. El silencio entre nosotros se volvió incómodo, pero al mismo tiempo cargado de una energía que no podía explicar. ¿Todo bien, Emma?, me preguntó rompiendo el silencio con una voz suave. Asentí, pero mis pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Cómo iba a explicarle lo que estaba sintiendo? Me quedé en silencio. Sentía que si abría la boca no sería capaz de controlar lo que saldría de ella. Nicolás me miró por un segundo más antes de desviar la vista hacia el televisor, donde pasaban un programa que ninguno de los dos estaba viendo realmente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Cómo no se daba cuenta de lo que me estaba pasando? Me removí en el sofá intentando parecer natural, aunque estaba todo menos tranquila. Sentía la tensión en el aire, esa sensación de estar a punto de caer en algo que no puedes detener. Quería decir algo, lo que fuera, pero temía que cualquier palabra rompiera el frágil equilibrio que había entre nosotros. Después de unos minutos, Nicolás se levantó del sofá. Mi cuerpo se tensó al verlo caminar hacia la cocina. Cuando regresó traía 2 vasos de agua, me ofreció uno sin decir nada y nuestras manos se rozaron al pasarme el vaso. El simple contacto me hizo estremecer. No entendía por qué él no parecía afectado por nada de esto, como si todo fuera completamente normal. Tal vez lo era para él, pero para mí, cada pequeño gesto estaba lleno de significado. Gracias, dije, rompiendo finalmente el silencio, aunque mi voz sonaba débil. Él solo asintió y volvió a sentarse, esta vez un poco más cerca de mí, lo que hizo que mis nervios se dispararan aún más. El calor de su cuerpo a esa corta distancia era abrumador, y me pregunté si él sentía lo mismo o si todo esto estaba solo en mi cabeza. Me mordí el labio, incapaz de apartar la vista de él, aunque sabía que debía hacerlo. Entonces, sin razón aparente, me miró. Su expresión era indescifrable, como si estuviera midiendo algo en su interior. Mi corazón dio un vuelco, parecía que él iba a decir algo, pero en el último segundo se detuvo. En ese momento me di cuenta de que no era solo yo. Algo estaba pasando entre nosotros, aunque ninguno de los dos se atrevía a ponerle nombre. Nicolás me miró fijamente por unos segundos más, y su mirada pareció perforarme como si estuviera intentando leer mis pensamientos. El silencio entre nosotros se hizo aún más pesado, tanto que casi me sentía asfixiada. Finalmente él habló, con esa voz suave y tranquila que siempre parecía tener todo bajo control. «Emma, ¿está todo bien entre nosotros?», preguntó con una calma que contrastaba con el torbellino que yo sentía por dentro. Por un segundo no supe qué responder. Claro, quería decirle que no, que nada estaba bien, que cada día me costaba más fingir que mis sentimientos hacia él eran normales, pero al mismo tiempo no podía soltarlo tan fácil. ¿Cómo explicarle que desde que llegó a nuestras vidas todo en mí había cambiado, que mi corazón saltaba cada vez que estábamos cerca, y que había momentos en los que si él me sonreía o decía mi nombre, me sentía a punto de estallar? Respiré hondo, intentando calmarme, pero era inútil. Sus ojos seguían clavados en los míos, esperando una respuesta, y yo no sabía qué decirle. Sí, o sea, claro que está todo bien, ¿por qué lo preguntas? Logré decir, aunque mi voz tembló levemente. Nicolás frunció el ceño como si no terminara de creerme.
Luego dejó el vaso en la mesa y se inclinó ligeramente hacia mí. Mi corazón se detuvo por completo en ese momento. La distancia entre nosotros se redujo y aunque aún no me había tocado, su cercanía me envolvía por completo. Podía sentir el calor que emanaba de él y todo mi cuerpo se tensó como si estuviera a punto de caer en algo inevitable. No sé, dijo con un tono más bajo, siento que estás diferente últimamente y no puedo evitar preguntarme si hay algo más. Sus palabras me atravesaron como un rayo. ¿Algo más? ¿Podría él estar pensando en lo mismo que yo? Mi mente se llenó de posibilidades, de miedos, de deseos, y si él también lo sentía. Pero, ¿cómo iba a admitirlo? ¿Cómo le iba a decir lo que me pasaba por la cabeza sin destruir lo poco que teníamos? El corazón me latía tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. Sus palabras, ¿hay algo más? Swingieron retumbando en mi mente como si hubieran abierto una puerta que yo no quería atravesar. No podía confesarle lo que sentía, no en ese momento, no cuando no tenía idea de cómo él podría reaccionar. Así que hice lo único que se me ocurrió, desviar la conversación. Algo más, dije intentando sonar despreocupada, aunque sabía que mi voz temblaba un poco. No, para nada, estoy bien. Solo que, ya sabes, la escuela, los exámenes, todas esas cosas me tienen un poco estresada. Sonreí débilmente, esperando que eso bastara para sacarnos de la tensión en la que nos habíamos sumergido. Pero en cuanto lo dije, me di cuenta de lo patético que sonaba. Ni siquiera yo me creía mi excusa. Nicolás me miró en silencio, como si estuviera analizando cada una de mis palabras, tratando de decidir si decir algo más o dejarlo pasar. Para mi alivio, él se apoyó contra el respaldo del sofá y soltó un suspiro. Entiendo, el último año de secundaria puede ser duro, yo también pasé por eso, pero si necesitas algo ya sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Me dijo con una sonrisa cálida que me desarmó por completo. Lo que más me dolía era precisamente eso, que siempre fuera tan considerado conmigo, tan amable. Parecía realmente preocupado y por un momento me sentí culpable por estar ocultando lo que de verdad me ocurría, pero no podía arriesgarme a estropearlo todo, no podía permitir que él supiera lo que pasaba dentro de mí. Asentí, agradecida por su disposición a dejarlo pasar, pero aunque las palabras de él aliviaron un poco la tensión, la sensación de vacío seguía ahí, latente, como una bomba de tiempo. Sabía que esta conversación no había terminado realmente, solo habíamos puesto una pausa temporal a algo que inevitablemente volvería. A la mañana siguiente, mientras estaba en mi habitación revisando algunas tareas, escuché un leve golpe en la puerta. Era Nicolás. Me apoyé en el borde de la cama, tratando de actuar casual, aunque sentía como los nervios comenzaban a apoderarse de mí otra vez. Emma, estaba pensando, comenzó apoyándose contra el marco de la puerta con una sonrisa despreocupada. ¿Qué te parece si salimos esta tarde? Nada complicado, solo para despejarte un poco de tanto estudio. Podemos ir al parque o tomar un helado. Mi corazón dio un vuelco. Salir con él. Sabía que probablemente no significaba nada para él más allá de pasar un rato juntos como hermanastros, pero para mí no podía evitar pensar que tal vez esto fuera algo más. Antes de responder lo miré a los ojos intentando descifrar si había alguna intención oculta en su propuesta, pero como siempre, su expresión era tan tranquila y amigable que no podía adivinar nada. Claro, me encantaría, respondí intentando que mi voz sonara lo más natural posible. Él sonrió, esa sonrisa que siempre me hacía sentir una mezcla de alegría y confusión. Luego me dijo que nos encontraríamos en la entrada de la casa a las 5. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta abierta con una mezcla de emoción y miedo. Pasé el resto del día nerviosa, pensando en lo que iba a pasar. Me preguntaba si habría algún momento durante la salida en el que, sin quererlo, volviera a sentir esa tensión entre nosotros. Y aunque una parte de mí quería que todo se mantuviera en calma, otra parte, una que apenas me atrevía a reconocer, deseaba que esa tensión creciera, que sucediera algo más. A las 5 en punto me encontré con Nicolás en la entrada. Él llevaba una chaqueta ligera y me sonrió al verme. Caminamos hacia el parque hablando de cosas triviales, clases, música y cualquier cosa que no involucrara lo que ambos sabíamos que estaba entre nosotros, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Cuando llegamos al parque, el sol estaba comenzando a bajar y una brisa suave nos rodeaba. Nos sentamos en un banco cerca del lago y durante un rato el silencio fue cómodo. Estaba relajada, pero al mismo tiempo no podía dejar de preguntarme qué vendría después. Me alegra que hayas venido, dijo Nicolás de repente, mirándome directamente. Necesitaba distraerme un poco también y me gusta pasar tiempo contigo.
Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras. ¿Qué significaba eso? Solo quería ser un buen hermanastro. ¿O había algo más? ¿Algo que yo no estaba imaginando? Me quedé mirándolo, sintiendo cómo la brisa jugaba con mi cabello y cómo el calor de sus palabras se instalaba en mi pecho. Sabía que estaba jugando con fuego, pero en ese momento todo lo demás dejó de importar. No podía seguir reprimiendo lo que sentía. Las dudas, el miedo, las normas que dictaban que no debía sentir nada por él, todo eso se desvaneció. Tomé aire y antes de darme cuenta las palabras salieron de mi boca. Nicolás, yo no sé cómo decir esto, pero siento que entre nosotros hay algo más. Desde que llegaste no puedo dejar de pensar en ti y sé que no debería, pero él me interrumpió poniéndome una mano suave en el brazo. Su toque era cálido y al instante sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Su expresión cambió y ya no era solo la calma que siempre mostraba. Había algo más en sus ojos, algo que hasta ahora no había visto tan claramente. Emma, no sabes cuánto tiempo llevo esperando que me digas eso, susurró. Mi corazón se detuvo por un segundo, todo el aire a mi alrededor pareció desaparecer. No podía ser real, él también lo sentía. He intentado evitarlo, continuó inclinándose un poco más hacia mí, hasta que su rostro estuvo tan cerca que podía sentir su respiración. Pero cada vez que estoy contigo es como si no pudiera controlar lo que siento, y sé que no es lo más sencillo, pero no puedo seguir fingiendo que no me importa. Mi mente estaba a 1000 por hora, pero en ese instante no hubo más dudas. Las barreras que me había impuesto cayeron por completo. Sin pensarlo más, cerré los ojos y sentí como sus labios rozaban los míos, primero con suavidad, como si no quisiera romper el momento, pero luego con una intensidad que me hizo perderme completamente. Todo lo que había estado guardando, todo lo que había tratado de evitar, salió en ese beso. El mundo se desvaneció a nuestro alrededor. No había más que nosotros dos, sentados en ese banco junto al lago bajo el cielo que empezaba a teñirse de rosa. Sus manos acariciaron mi rostro, y en ese momento supe que, aunque lo que estábamos haciendo no era lo más fácil, tampoco podía negarlo más. Nicolás era el caos y la paz que mi vida necesitaba, y por primera vez en mucho tiempo me permití sentirlo sin culpa. Nos separamos solo un instante, sus ojos fijos en los míos, y entonces sonrió. Parece que no estamos tan rotos como creíamos, dijo con suavidad. Le devolví la sonrisa, aún sin palabras, porque en ese momento las palabras sobraban. Lo que sentíamos hablaba por sí solo, y mientras el sol desaparecía en el horizonte me di cuenta de que, aunque nuestro camino no sería fácil, era uno que estaba dispuesta a recorrer con él. ¿Qué te ha parecido mi historia con Nicolás? Te veo en el próximo video.